problema de la violencia en Colombia no es un tema de los últimos años. Este se remonta a los inicios de Colombia como nación. Desde la época de la colonia, este territorio se ha visto pasmado por violencia, tanto en forma de esclavitud como en discriminación racial. El país tuvo que falsarse en armas para lograr su independencia, y todo esto generó mucha violencia para esos años. Luego el país entró en confrontaciones políticas en las que las diferencias y la desigualdad impulsaron a que un sector de la población llegara al punto de tomar las armas en busca de pelear por sus ideales. Así nacen las guerrillas. Actualmente las guerrillas siguen siendo un problema para la búsqueda de la paz, y aunque varias de estas han dejado las armas, las restantes han perdido su razón de ser. Las personas a cargo de estas organizaciones son criminales que por medio de artimañas e ilegalidades prolongan el problema de la violencia actual. Todo ello sin olvidar focos de violencia como lo que es la delincuencia común. Desde el punto de vista de la paz interior, existe actualmente una gran falta de responsabilidad moral. Esta es necesaria para la construcción de una sociedad justa y en paz. Es muy común que las personas pierdan valores y virtudes. Esto les genera un vacío interior, lo cual se puede ver reflejado en la manera en la que las personas actúan y los actos que llevan a cabo, que al final se hacen notorios en los problemas sociales de las comunidades, tales como la violencia de la cual hablamos. El vacío o pobreza interior es como una plaga infecciosa atacando nuestra alma. Es común que las personas actúen bajo el egoísmo y basándose en sus propios intereses y deseos. Esto conlleva a realizar acciones que podrían vulnerar los derechos de las demás personas. Y cuando estos objetivos personales y egoístas se convierten en una obsesión, las personas suelen empecinarse en cumplirlos bajo cualquier precio y a la fuerza, lo que trae violencia. Cuando todos estos motivos se vuelven una constante o una costumbre entre las personas, se pierde humanidad y respeto para con los semejantes. Las personas violentas se convierten en seres desalmados, con frialdad en sus acciones y con una muerte espiritual del alma. Primero, no hay una paz interna. Por ejemplo, en casa y en el país, por el contorno en el que vivimos, se ha denigrado el respeto con los derechos humanos en ocasiones desde muy temprana edad. No hay respeto por la vida, se ha perdido el valor de la vida humana. Segundo, no se ha logrado una paz interna porque no hay principios ni valores, y la construcción de paz en muchas ocasiones no se ha dado de manera genuina. Tercero, no ha habido perdón genuino. El Frente Nacional fue un periodo comprendido entre 1958 y 1974, en el cual se pactó un acuerdo político entre conservadores y liberales, el cual consistió en la alternancia durante 4 periodos de la presidencia nacional y la distribución equitativa de ministerios y burocracia en las 3 ramas del poder. Este acuerdo se dio después del gobierno del general Rojas Pinilla y buscaba mediante acuerdo común de ambos partidos solucionar los problemas del país. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia interpartidista. El M-19 o Movimiento 19 de Abril fue una guerrilla colombiana que surgió a raíz del fraude electoral del 19 de abril de 1970, en donde se dio como ganador a Misael Pastrana sobre el militar Gustavo Rojas Pinilla. El M-19 tuvo ideologías políticas basadas en el nacionalismo y el socialismo democrático. Su objetivo primordial fue instalar una democracia en Colombia. Esta guerrilla es muy recordada, ya que fue la que llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia, de la cual aún existen cientos de incertidumbres, ya que no se han logrado aclarar los hechos. Para dejar las armas durante el proceso de paz adelantado con el entonces presidente Virgilio Barco, el M-19 fue claro en que uno de los requisitos era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la entonces actual Constitución Política, en busca de mejorar la representación de las minorías. Luego de la negativa del gobierno, movimientos estudiantiles decidieron impulsar la idea de incluir la séptima papeleta. Después de la desmovilización dada durante el gobierno de Virgilio Barco, el M-19 pasó a ser un movimiento político de ideas de centro-izquierda y actualmente varios de sus entonces militantes, como Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro, son funcionarios públicos, en específico senadores, y Gustavo Petro es líder de un importante movimiento político nacional, la Colombia Humana, que estuvo luchando en segunda vuelta por la presidencia en las últimas elecciones nacionales. Ahora me centraré en los procesos que han surtido en Colombia, que se acercan a la definición propia de la paz positiva.
como aquella forma de paz que presenta una ausencia de violencia, ya que se ve traducida a la justicia social como consecuencia de la extinción de la violencia cultural y estructural. Con ayuda de algunos eventos ocurridos en el pasado, trataré de mostrar lo que es la paz positiva o los intentos de paz positiva que ha tenido este país. La séptima papeleta. Todavía podemos salvar a Colombia. Con este pensamiento se dio inicio a este movimiento que congregó a miles de estudiantes de universidades y colegios públicos y privados que juntos impulsaron a una séptima papeleta para las elecciones locales de 1990, promoviendo así la convocatoria a una asamblea constituyente que reunió a varios representantes populares que pedirían la redacción de una nueva constitución en Colombia. Y así, con los votos de los colombianos, se da lugar a la Constitución de 1991, en la cual los derechos fundamentales pasaron a ser realidad, ya que se implementaron derechos como el mínimo vital, derechos sociales, diversidad étnica, derechos de las mujeres, desplazados, salud, entre otros, que mostraron a los ciudadanos que la igualdad de derecho se estaba convirtiendo en una igualdad en todos los hechos. Y por último, el proceso de paz que ha surgido en Colombia y que se vio culminado en el gobierno pasado. Este buscó beneficiar a toda la comunidad, pero principalmente al sector rural. También buscó generar voz y voto en las decisiones de interés nacional, para así dejar sin piso el argumento de violencia directa basado en la toma de poder a través de las armas. Todo esto nos muestra que la lucha para encontrar la paz es un camino que se ha trazado desde hace mucho tiempo y que aún se sigue trazando, pero con la ayuda de todos se podrá lograr. Para la superación de conflictos en Colombia se deben implementar elementos que generen seguridad, que ayudan a la corrección de causas y condiciones irresolutas que se siguen viviendo en Colombia y que son la base del conflicto. Con esto se ayudaría a la creación de una paz positiva basada en justicia social y mecanismos de transparencia que generarán espacios de participación ciudadana que son claves para la toma de decisiones que afectarán en un futuro. Este es un país que debe aprender de sus errores y así idear estrategias coherentes con sus problemáticas para poder desintegrar los grupos y factores que alimentan el conflicto. La paz negativa es esencialmente un concepto negativo al ser definido como ausencia de conflicto, agresión o como estado de no guerra, es decir, ausencia de conflicto bélico. Es un concepto muy limitado ya que cada vez se ha definido más en función del fenómeno de la guerra, hasta el extremo de ser el contraste de la misma. Este concepto está limitado al sentido de pactos, por lo que vamos a encontrar una dificultad a la hora de comprender lo que realmente es la paz. Dicho esto, mencionaré 3 eventos de la historia de nuestro país que evidencian la violencia enfocada a la paz negativa. El primero de estos fueron los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, proceso el cual se llevó a cabo entre 1998 y 2002. Las negociaciones buscaban principalmente un proceso de paz y fue un intento de culminar el conflicto armado en Colombia, lo cual comprueba que era solo un proceso para buscar la paz negativa. El proceso acabó con la recuperación de la zona de distensión después de que se diera a conocer el secuestro de un senador de la República. El segundo evento es la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005. Fue un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares. La ley cobijaba líderes de grupos paramilitares y guerrilleros, culpables de cometer delitos de lesa humanidad. A principios de 2009 el número de desmovilizados llegó a 50.000 personas, la mayoría de integrantes pertenecientes a las autodefensas. Esta ley solo ofrecía paz negativa, pues la confesión total de delitos para adquirir cierta pena de cárcel bondadosa no era un requisito fundamental para llegar a la paz con grupos armados, ya que esto solo implicaba la desmovilización de los mismos. Voy a nombrarles el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, proceso que empezó oficialmente en 2012 y culminó satisfactoriamente en 2016. Fue un acuerdo firmado y antecedido por diálogos en Oslo y en La Habana. Terminó el conflicto armado entre las dos facciones en guerra. Esto indica que el objetivo principal también era dirigido inevitablemente hacia la paz negativa, aunque este proceso introdujo aspectos interesantes en el tema de reparación de víctimas. La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz,
Es un mecanismo de justicia creado después del acuerdo de paz entre el gobierno nacional del expresidente Santos y las FARC. El Estado, a partir de un nuevo modelo de justicia, debía investigar y esclarecer los hechos de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, ya que a las víctimas les preocupaba que los miles de delitos quedaran en impunidad. La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, el cual consta de un plazo de 10 años y una prórroga de 5 años. Está conformada por 38 magistrados, 3 salas y un tribunal. Entre mayor verdad cuenten victimarios, menor cantidad de pena se les dará. Serán juzgados militares, exguerrilleros y los civiles voluntariamente. Para traer paz en Colombia debemos estar estables y con un enriquecimiento interno espiritual, amar y anhelar la paz en el país, sacar toda la basura de nuestros corazones, desentonando y rompiendo cadenas o ataduras, y el individualismo trayendo vida a nuestro ser interno, para así poder ser agentes de paz. En síntesis, debo conocer mis derechos y mis deberes como ciudadano de la nación. Esto me permitirá saber cuáles son mis límites y cuáles son los derechos de las demás personas, ya que todos somos iguales. Me permitirá actuar sin vulnerar a mis semejantes, lo cual en principio construye paz, así como también conservar una moralidad y ética fuerte y consolidados. No apoyar ningún acto de corrupción, por pequeño que sea, y cosechar día a día todos estos valores.